nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Martes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicó diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró del cuello y casi lo estrangulaba mientras decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? El Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que le debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. El Evangelio del día de hoy toca un tema fundamental para nuestra fe, el tema del perdón. Un tema que probablemente, por tanto que lo hemos escuchado, pretendemos que ya está dominado, que ya lo conocemos o que ya sabemos cómo funciona. Sin embargo, cuando lo llevamos a la práctica, a veces es muy complicado el poder vivirlo personalmente, tanto el perdonar o el recibir un perdón. Y es ahí donde Jesús en cada momento va a insistir. Y por eso no es extraño que Pedro empiece con esta pregunta: ¿cuántas veces debemos de perdonar a nuestros hermanos? Como si para el perdón hubiera un límite. Pero la respuesta de Jesús es una respuesta que supera todo el entendimiento humano, hasta 70 veces 7. Recordemos que en la numerología bíblica el 7 significa perfección, y ante esta respuesta de Jesús quiere decir que el perdón es un acto de la perfección de Dios que debe ser infinito. Y por eso mismo, para el perdón no hay una cuenta, no hay un número, no hay una estadística. Y esto mismo es como lo vive Dios. Recordemos que cada vez que nos acercamos a la reconciliación en el sacramento de la confesión, Dios está perdonando nuestros pecados. Y Dios no pone un límite de cuántas veces debemos de pedirle perdón por ciertos pecados que tenemos. Así también nosotros debemos de ser conscientes en ese proceso de cuando alguien nos ha ofendido, nos ha lastimado, nos ha hecho algo, el saber cómo perdonarlo y en ese proceso también poder llevarlo a cabo. Va a haber muchas frases muy famosas actuales, aquella que dice: perdono pero no olvido. Este es un perdón imperfecto, porque el perdón no deja de ser un regalo, un don, perdón, es decir, un regalo previo que se da. Y el perdón no se da después de que olvidaste la situación, después de que sanaste o ya no te duele. El perdón se da en el instante, en el momento, cuando todavía tienes el enojo y el coraje, porque después no va a funcionar, no va a tener un impacto y no va a servir de nada. Por eso el perdón es inmediato, en el momento en que sentimos que alguien me ofendió o he ofendido a alguien. Y a partir de esa acción es como empieza a sanar el corazón del ser humano. Porque si el perdón no se da inmediatamente, en el corazón del hombre se empieza a enraizar los corajes, los rencores, los resentimientos. Y eso hace mucho daño tanto a uno como persona como a los demás que lo van rodeando. Así que este perdón que Dios nos ofrece debemos de darlo de la manera más perfecta posible.
Y es ahí donde esta acción se convierte en misericordia de Dios. Recordemos el Padre Nuestro que dice: perdona mis ofensas como tú también perdonamos a los que nos han ofendido. Y ahí es que es una petición que damos porque es parte de la dinámica del ser humano. Termino con esto. Dentro de la cultura pop hay una serie, un anime que se llama Vinland Saga y se tiene de trasfondo esta parte del perdonar y la venganza. Y dentro de este contexto el protagonista a cada rato se va a estar repitiendo una frase que dice: nadie tiene enemigos y por lo tanto nadie debe de ser lastimado. Y esta frase impulsa más que nada a saber cómo perdonar a los demás, cómo poder realmente dar ese perdón sin caer en la venganza y saber soltar cuando a veces nos hacen daño. Y no se trata de ser amigos de que los que te hacen daño ni forzar una amistad cercana, sino solamente es eso, soltar. Y en el soltar aprendemos a disfrutar la vida, la compañía de los demás y sobre todo la relación con Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.